Estamos ya enlazados telefónicamente con Steve Levitsky. Él es politólogo, profesor de la Universidad de Harvard, conoce muy bien el país, ha escrito libros respecto justamente, ¿no? A la democracia en el mundo. Y también recuerden que ahí en el año 2000, antes de las elecciones del 2016, fue justamente quien invitó a Keiko Fujimori a la Universidad de Harvard, brindó una conferencia. Muchos hablaban de que era el inicio, ¿no?, de una nueva versión de Keiko Fujimori, pero claro, luego en los 5 años que tuvo ese poder en el Congreso, pues parece que mucho cambio no había. Steve Levitsky, muy buenos días, muy buenas tardes aquí en Lima y gracias por atendernos. Buenos días, Cristian, es un gusto. No, el gusto es mío. Steve, escuché la entrevista que tuviste hace algunos días con el colega Jaime Chincha. Y claro, le planteabas esa posibilidad de que Keiko Fujimori, o en todo caso, Pedro Castillo, no sería tan peligroso. En todo caso, la realidad es distinta para creer que sería un modelo comunista como lo fue en su momento Rafael Correa, como lo fue Chávez y ahora Nicolás Maduro. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas diferencias? Sobre todo respecto de lo que está basando la campaña Keiko Fujimori, ese terror al comunismo que parece haber en parte de la población, no mucha por lo que las encuestas muestran, pero ¿cuál sería esa gran diferencia, Steve, por favor? Mira, no quiero ser claro, no estoy diciendo que Pedro Castillo no representa un peligro a la democracia. Sí representa un peligro. El Perú enfrenta un dilema muy difícil porque ninguno de los dos candidatos, ninguno de los dos tiene un compromiso ni mínimo con la democracia liberal. Así que existe un riesgo en cualquier lado. Yo creo que hablar de comunismo es un chiste. Comunismo no va a haber en Perú y tampoco hubo comunismo, perdóname, bajo Rafael Correa en Ecuador. Sí podría haber una aventura bolivariana, un esfuerzo para cambiar, imponer una nueva constitución algunos ataques contra instituciones democráticas y a la oposición y a la prensa independiente. Esto podría pasar, ocurrió con Correa. Seguramente vas a ver políticas, o por lo menos un intento de lanzar políticas económicas más redistributivas y quizás más estatistas, pero lejísimo de un sistema comunista o una plena dictadura como vemos en Cuba o en Venezuela. Castillo no tiene el poder para imponer ni tampoco creo que tiene ganas de imponer un sistema como Corea del Norte, etcétera. Y creo que la campaña que se ve desde el lado de Keiko Fujimori no solamente es muy exagerado, pero creo que es autodestructiva. No está llegando a la gente que está apoyando a Pedro Castillo. Llega a un sector medio histérica en Lima, pero está en 23% porque no está haciendo una campaña que tiene ni un mínimo de eco entre la gente que tiene que conquistar. Me parece una campaña equivocada. ¿Te parece buena la campaña de Pedro Castillo? Es decir, tiene un 41%, es cierto, ¿no? Keiko no sube, pero Pedro Castillo parece haber alcanzado su techo. ¿Crees que también tiene limitaciones su campaña? Y claro, si es que Keiko finalmente no la cambia, como tú bien has definido, pues Pedro Castillo seguiría, pero ¿te parece que tiene la elección asegurada? Perú todo es tan volátil que no se puede decir que alguien tiene la elección asegurada hasta el día de la elección. Nadie tiene nada asegurado. Pero algo está haciendo bien Pedro Castillo, que es un político que jamás ha sido elegido a nada. La última vez creo que postuló fue para su distrito. La alcaldía. En Cajamarca, sí. Población 4,000 y perdió. Entonces, sí. Estar al punto de llegar a la presidencia, algo está haciendo bien. Yo no conozco su equipo, me parece que no tiene mucha experiencia, pero lo que está haciendo, primero,
obviamente es visto como representativa de mucha gente que se siente excluido bajo el sistema actual, excluido políticamente, excluido económicamente. Él ha llegado bien a ese sector del electorado, algo que también hizo Ollanta y segundo, es en un momento donde la gente hay un nivel de descontento muy alto, muy alto. Él es el candidato del cambio. Él representa el cambio. Es súper claro, es obvio que la gran mayoría de los votantes peruanos quieren un cambio. Y hoy en día, él es el candidato del cambio. Keiko Fujimori es la candidata del status quo. Y en ese tipo de elección gana Pedro Castillo, sin duda. Correcto. Si es que finalmente no cambia y empieza a utilizar la palabra cambio, ¿no? O sea, es curioso porque cambio es lo que necesita enviar el mensaje a la población, y para eso tiene que cambiar la estrategia Keiko Fujimori. En la entrevista con Jaime Chincha también, Steve, no te sorprendió, pero cuestionabas el apoyo de Mario Vargas Llosa. ¿Lo cuestionas por anticipado, o sea, es decir, por prematuro, por no haberle arrancado quizá compromisos más democráticos a la candidata Keiko Fujimori? Y si es que finalmente, desde ese punto de vista, también es prematuro y cuestionable los otros apoyos que han ido a Pedro Castillo, teniendo en cuenta que, como tú dices, pues sigue siendo también un riesgo Pedro Castillo, como imagino lo es Keiko Fujimori desde tu perspectiva. Sí, lo cuestiono justamente por eso. Alguien que es un liberal, que defiende los principios de la democracia liberal, que le importa mucho las instituciones de la democracia liberal, estamos en un momento peligroso, y mínimamente un liberal tiene que exigir ciertos gestos muy creíbles de un candidato históricamente autoritario para que le dé el apoyo. No me sorprende demasiado, por ejemplo, que la izquierda, que la izquierda más moderada, la izquierda de Verónica Mendoza, ha apoyado a Castillo sin muchas condiciones, porque la izquierda de Verónica Mendoza tampoco se ha mostrado súper comprometido con la democracia liberal. Ha apoyado los gobiernos de cierto modo bolivarianos en los últimos 2 décadas. Pero Vargas Llosa supuestamente tenía credibilidad como un defensor de los derechos liberales, de la democracia liberal, y ahora, de la noche a la mañana, cree cada palabra que dice Keiko Fujimori. Me parece que ha pedido muy poco, ha exigido muy poco, y eso sí cuestiono. Correcto, pero sin embargo no te ha sorprendido tampoco. Es decir, claro, lo que has dicho es interesante, porque la izquierda de Verónica Mendoza, ¿te parece que, claro, y ahora más que nunca nuevamente se ha mostrado como que finalmente esos principios democráticos de libertad no son tan importantes como llegar finalmente al fin, que podría ser una asamblea constituyente, por ejemplo? Sí, bueno, lamentablemente los sectores, lamentablemente para mí, los sectores liberales, realmente defensores de las instituciones de la democracia liberal, no son muy fuertes. Esas fuerzas no son muy fuertes en el Perú, para bien o mal. Y la izquierda peruana nunca ha sido una izquierda comprometida con el liberalismo político. Tampoco la gran parte de la derecha. Pero Vargas Llosa sí ha sido liberal. Por eso me ha decepcionado. Qué interesante, qué interesante. Steve, también justamente decías que, claro, de ganar Pedro Castillo, no estás tan seguro que quiera finalmente, además de que no lo podría hacer, digamos, no copar el Estado autoritariamente, copar las instituciones, pero sin embargo, él lo dice, o en todo caso, quien le ha dado el partido político para que esté en esta posición tan expectante, lo dice abiertamente en su plan de gobierno. Hablo de Vladimir Cerrón,
queremos llegar a Corea del Norte, queremos llegar a ser una Cuba, una Venezuela. Es más, critica a Bolivia, como tú bien dices, porque claro, si bien ha sido, digamos, un partido o un gobierno de Evo Morales, que han habido choques contra las libertades, pero se podría decir que se ha manejado dentro de la democracia. Lo mismo Argentina. Pero Vladimir Cerrón cuestiona a Morales, porque dice que cuando uno llega al poder no es para dejarlo, pues, y entrar en tonterías de elecciones libres cada 5 años. Una vez que se llega al poder, hay que tomarlo para siempre. Entonces, claro, eso lo dice el plan de Pedro Castillo. Sin embargo, Keiko Fujimori, pues dice todo lo contrario, ¿no? El riesgo es que se quieran tomar, pero sin embargo, en sus actos y en la experiencia y en el equipo, tú planteas que si bien no lo dice, sí tendría la capacidad de hacerlo, de llegar eventualmente a ser gobierno. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Porque por un lado, el candidato que dice querer hacerlo, tú dices tranquilo, porque no lo va a poder hacer así lo quiera. Y la candidata que dice yo voy a respetar la institucionalidad, la democracia, es la única que, si llega eventualmente a ser gobierno, tiene el aparato, tiene la experiencia para montarse finalmente al Estado peruano. ¿Qué hacer ante una situación, una disyuntiva tan complicada, Steve? Creo que lo has descrito bastante bien. Es un dilema muy, muy fuerte. No tengo la más mínima duda de que Perú Libre o Vladimir Cerrón tiene una orientación, unas intenciones autoritarias, sin ninguna duda. La única cuestión es su capacidad. Perú Libre es un partido chiquito. Sabemos muy, muy poco de la relación entre Castillo, que estuvo 15 años en el partido de Toledo, y no es un orgánico de Perú Libre, pero que sus intenciones sean bolivarianos, sin ninguna duda. Cerrón no es solamente chavista, es madurista, totalmente autoritario. El tema es, no sabemos cuánto poder tendrá ese partido en el gobierno, pero un alto riesgo es. Fujimori tuvo la oportunidad, ha tenido múltiples oportunidades de demostrar a Perú que ella ha cambiado, que ha aprendido, que ha dejado atrás su pasado autoritario, y cada vez que ha tenido esa oportunidad lo ha demostrado de nuevo que tiene una cierta orientación autoritaria. Y creo que hizo un tremendo error en su comportamiento en el poder, en el control del Congreso a partir de 2016. Entonces es muy difícil, para mí por lo menos, muy difícil creer Keiko Fujimori cuando insiste que va a jugar según que va a seguir las reglas del juego democrático, porque ha tenido mucho tiempo y sigue dándonos muestras, evidencia de su autoritarismo. Correcto. Esa débil institucionalidad que tú también mencionas, es decir, es obviamente un pasivo del Perú, porque ante una débil institucionalidad no se logran finalmente volcar las reformas y que lleguen de manera real a todos los pobladores, pero esa débil institucionalidad, esa precariedad institucional, por ejemplo, esa fragmentación en el Congreso, de alguna manera también nos blinda a que un proyecto autoritario pueda encontrar el campo necesario para ser exitoso, o solamente es en el caso de Castillo, pero en el caso de Keiko, ella sí conoce los vericuetos de nuestra institucionalidad precaria y sí podría nuevamente, lo que te acabo de plantear, ¿no? Montarse finalmente, o esta fragmentación ayudaría a que ninguno de los dos proyectos pueda montarse un aparato autoritario y que finalmente deje de lado la democracia, etcétera, etcétera. Bueno, la fragmentación, como dices, es negativo en términos de gobernabilidad, ayuda a minar los esfuerzos para hacer reformas positivas, pero como mencionas, es una espada de doble filo. Puede proteger la democracia de fuerzas autoritarias. Una cosa que ha ayudado a proteger la democracia durante 20 años en el Perú es la debilidad de todos. Nadie fuera de la mayoría, más allá de la mayoría que tuvo el fujimorismo en el Congreso a partir de 2016, nadie ha tenido el poder de imponerse como hizo Chávez, como hizo Morales, como hizo Correa. Y eso nos da
algo de esperanza. Es posible que Castillo simplemente no va a tener el poder de hacer lo que quisiera. Que si intenta, si lanza una aventura medio chavista, que termina en la calle, que termina fuera del poder, porque no tiene mayoría en el Congreso, no tiene mucha influencia en el Poder Judicial, no tiene influencia en los medios. Es probable que va a tener mucha dificultad en gobernar en los próximos 2 años por la situación, y tampoco tiene mucha influencia en las Fuerzas Armadas. Entonces es un actor débil, y eso no ayuda a la gobernabilidad, no ayuda a la reforma, pero sí protege la democracia. Keiko Fujimori, es posible que ocurra lo mismo, pero a mí me parece que el Congreso que viene es bastante conservador, es un Congreso lleno, perdóname, de por lo menos gente corrompibles, y que Keiko Fujimori podría con más facilidad construir una mayoría en el Congreso y establecer amistades, alianzas con el Poder Judicial e inclusive quizás con las Fuerzas Armadas para construir un proyecto no tan autoritario, no pinochetista, pero autoritario nomás. Ok. Interesante. Steve, déjame ahora, por favor, preguntarte más en términos generales, ¿no? De las democracias latinoamericanas y del mundo, pero obviamente también hablaríamos de las posibilidades, hipotéticamente, del caso peruano. ¿Se puede montar una dictadura, un gobierno autoritario, vertical, cuando el Estado esté en una situación económica complicada? Porque claro, si yo me remonto, a una Corea del Norte, imagino que también tuvo que ver el origen de una guerra, ¿no? Con un país vecino, pero sin guerras con países vecinos, ¿se puede establecer un gobierno autoritario vertical cuando no hay plata en las arcas del Estado? Bueno, a veces la crisis ayuda, como hizo Fujimori, a veces la crisis económica ayuda a concentrar el poder. El líder puede apelar a la población y decir, bueno, estamos en situación de plena emergencia, necesito concentrar el poder. Y eso hizo Fujimori, en cierto sentido lo hizo Pinochet en Chile en 73. Entonces es posible, pero por lo general creo que es más difícil. El próximo gobierno no va a tener muchos recursos. Y es mucho más fácil construir un régimen autoritario cuando tienes un montón de plata, como tuvo Chávez a partir de 2003, como tuvo Correa, petróleo, como tuvo Morales. Este gobierno que viene no va a tener, por lo menos en los primeros 2 años, no va a tener mucha plata, y eso lo hace más difícil, protege un poco la democracia. Steve, entonces, digamos, ¿no te parece que, claro, estamos obviamente en esta vorágine de la segunda vuelta, pero me parece que el enemigo fundamental va a seguir siendo, digamos, la precariedad de que gane quien gane, puede haber, digamos, un golpe, vacancia o viceversa, una disolución, y si se arma el tole-tole, el caos, puede entrar el gobierno militar. Entonces, más allá de Castillo, Fujimori, la falta de madurez política va a ser siempre el mayor enemigo y que nos podría, repito, independientemente de quién gane, siempre dejarnos en una peor posición. Y la polarización también. O sea, es posible una jugada autoritaria de un gobierno de Castillo, es posible una jugada autoritaria de parte de la derecha. Existe peligro en los dos frentes, pero también hay un tercer frente, que es una escalada, un conflicto entre los dos lados. O sea, un gobierno de Castillo que empieza débil, pero que la derecha lo ve y ve el riesgo de comunismo y denuncia el comunismo y se moviliza en contra del gobierno, y el gobierno en una esquina, un poco como Fujimori en 91, 92, ve ataques desde el Congreso, desde los medios, desde la oposición, y cree que se viene un golpe.
Entonces, la alta incertidumbre y la polarización y la creencia en los dos lados, que el otro lado se viene a matarlo, ese tipo de clima de extrema polarización puede llevar a un conflicto entre los poderes, un choque entre los poderes, como vimos en el Perú en el 92, que termina o con la intervención militar o con una seria crisis constitucional. Entonces los dos lados tienen que buscar la manera de despolarizar un poquito, de hablar un poco, de escuchar el otro lado y de buscar mínimos acuerdos entre los dos lados, entre, por ejemplo, el Congreso y el próximo presidente. Ojalá así sea. Steve, en una entrevista para la BBC indica justamente, ¿no? Y tomas como referencia al politólogo Juan Lins, ¿no? Para definir cuáles son esas señales que te puede dar un líder o candidato que puede justamente ser potencialmente autoritario. Leyendo la entrevista, me parece que en esa definición caben los dos candidatos actualmente en la segunda vuelta, aquí en el Perú. Sí, lamentablemente los dos llenan los requisitos de un gobierno, de políticos potencialmente autoritarios. Pero ahí estamos, tenemos que buscar la manera de defender la democracia igual. Sí, como siempre suele ser. Steve, ¿te parece que el gobierno, ya no hay, digamos, no hay los últimos, no hablo de los últimos 5 años, que claramente la pelea, digamos, Ejecutivo-Congreso ha desgastado, ha incluso debilitado aún más la precaria institucionalidad, pero respecto de la figura de Martín Vizcarra, y te lo pregunto porque en un momento, pues sí tuvo ese 70%, 80% de popularidad y mucha gente le aplaudía a ciegas lo que hacía. ¿Te parece que el gobierno de Vizcarra y sus decisiones fortalecieron, debilitaron la institucionalidad democrática? Yo diría los dos. Vizcarra derrotó políticamente al fujimorismo, que no es poca cosa. O sea, su presidencia, el Congreso fujimorista buscó tumbar al gobierno de PPK y a mí me parece que buscaba tumbar al gobierno de Vizcarra y el enfrentamiento que vino, que tuvo consecuencias muy negativas para la institucionalidad, ganó Vizcarra, o sea, terminó derrotando políticamente el fujimorismo. Sí. Y eso es, creo que, positivo para la democracia. Otra cosa de Vizcarra que hay que reconocer es que es el primer presidente desde Alberto Fujimori que supo responder, o que por lo menos parecía responder a las necesidades de la gente. No es casual, no es accidente que el tipo llegó a 70 y pico % de aprobación. Tenía cierta conexión con la población que no ha tenido ningún gobierno post-Fujimori. Ahora, cosas negativas. No le interesó el Congreso, nunca intentó negociar con el Congreso, nunca buscó tener unas alianzas, una coalición en el Congreso, y pagó muy caro. No se puede en democracia ignorar el Congreso. Entonces él también tiene su responsabilidad por la crisis que terminó tumbando su gobierno. Correcto. Steve, una última. Tú vas a tomar una decisión. Yo no sé si votas en el Perú. Entendía que tienes un vínculo muy cercano a nuestro país. No sé si es por familia, por matrimonio, sí, pero no puedo votar, etcétera. Pero tú también definirás una posición respecto a estos dos candidatos más adelante. Solo si veo gestos creíbles hacia un compromiso democrático. Jamás apoyaría un candidato que no me convence, que no demuestra un serio compromiso con la democracia liberal. Mientras los dos candidatos no demuestran eso, yo no voy a apoyar a nadie. Y por el momento esa es la situación. Así es. Claramente. Sí, Levitsky, un placer. Espero poder volver a conversar contigo nuevamente. Gracias. Cuando quieran. Un placer. Chao. Un placer. Steve Levitsky.
Sí, porque nos ha faltado algunos temas. No, en su libro Cómo mueren las democracias también plantea cómo justamente se subvierte en un Estado democrático. Se llega democráticamente, se inicia gobernando democráticamente, pero luego cómo desde la democracia se empieza a subvertir el régimen democrático. ¿Y eso qué es? Democracia plebiscitaria. Yo le pregunto, el pueblo, yo le pregunto, el pueblo. Lo hizo Hitler y desde ahí la República... ¿no? Primero federal y luego ahora la Alemania prohibió los referéndums, los plebiscitos de una manera u otra. ¿A dónde iremos? Está por verse, faltan semanas y después a seguir viviendo.